Ya tenemos las entradas, ahora sí que sí, nos vamos con la marea blanca hacia el RCD Stadium. Bueno, 11 tipos, 11 tipos. Courtois en portería, Lucas, Militao, Rüdiger, Álava, con esto sale Ancelotti. Tchouaméni, Modric, Kroos, Valverde, Benzema y Vinicius. Qué importantes son Modric y Kroos, con la edad que tienen, pero son súper importantes. Al igual que la llegada de Tchouaméni está siendo muy importante y está dejando claro a Ancelotti que va a contar con él pues prácticamente todos los partidos. Va a ser el cierre del centro del campo para defender, así que Vinicius y Benzema por supuesto, y parece que está contando también mucho con Valverde de extremo derecho. Lo que sí cambia bastante son los laterales, que pone a Lucas Vázquez y coloca a Álava también de lateral izquierdo. Gasolineraza. Y cómo no decir los pronósticos de los youtubers favoritos. Caireto 0-5 gana el Madrid. ¿Quién mete? 4 a Benzema, 1 Vinicius. Hola, Jesús. Ojo, 1-2 gana el Madrid. ¿Cuáles? Goles de Rüdiger y gol de Rodrigo. Maribelcita. O 1-3 o 2-4. 1-3, 2-4. Yo digo que 2-0. Bueno, 0-2 ganamos con 2 goles de Benzema. Vámonos, María Blanca. Ahí lo tenemos al fondo con las terchas retráctiles, las terchas sublimes que tiene el RCD Stadium. Primera vez que te lo Así tiene que ser, madridistas, gente rival, gente de otros equipos que se puedan cruzar sin ningún problema, sin ningún tipo de problema. Esto tiene que ser el fútbol. Esto tiene que ser el fútbol, sin problemas, sin violencia, sin peleas. Por favor, respect. Qué bonito, qué bonito. El RCD Stadium. Ya estamos aquí. Las terchas. Qué bonito. Y aquí tenemos uno de los accesos donde podemos ver entre rejillas el interior del estadio. Ahora no os preocupéis que ahora lo vemos, ahora lo vemos. Vamos a dar la vuelta por el estadio, vamos a nuestra puerta. Y aquí ya estamos en la fachada principal, aquí ya estamos esperando, bueno, a puntito de esperar la cola. Mirad cómo está atardeciendo aquí en Barcelona, qué bonita las montañas, qué bonito, cómo se nota el ambiente aquí, Nos han parado muchos de Barcelona, aquí del Español, que nos siguen, muchos madridistas también. Un saludo desde aquí a toda la gente que ve los vídeos, madre mía, qué bien, Parece que nos sentimos como en casa, tío. Y yo estaba sufriendo un poquillo, madre mía, qué bonito, tío, qué ambiente y qué cómodos nos hacen estar. Madre mía, chaval, pero para acceder al estadio, toda la cola que hay, Nos vemos en el José Luis. Yo comeré en el José Luis y después iré a la fiesta. Pues igual. Vamos para adentro. Vamos al lío que es lo que importa. Vamos al lío que es lo que importa. Me recuerda mucho a Stamford Bridge, no sé por qué, pero me recuerda un montón a Stamford Bridge. Aquí, terchas y más terchas que tenemos por todos los lados. Fíjate como en el Bernabéu están colocando los peldaños, toda la grada, las láminas de grada prefabricada, que las ves volando y dices, madre mía, eso tiene que pesar poquísimo, pero no, no. Todo se hace igual, tenemos toda la misma planificación. Mirad la parte del túnel de evacuación que tenemos en la parte de allí. Estoy flipando in the night, ahora sí que sí, in the night. Estamos flipando ahora mismo en el RCD Stadium. RCD Español de Barcelona desde 1900. Con todos los madridistas que he visto, y mirad los pocos que somos aquí en la grada de animación, grada visitante, justo en la esquina de uno de los fondos. Yo creo que todos los madridistas están repartidos por todos los lados. Madre mía, tenía que haberme pillado un asiento por cualquier lado. Ahí están calentando los porteros, en este caso Courtois. He de decir que hace una humedad aquí brutal, pero brutal, Estoy pasando un calor más que en Madrid. Oye, el RCD Stadium es madridista, es muy madridista. Sale el Real Madrid a calentar, muchos abucheos, pero un montón de aplausos, un montón de aplausos. Vamos, madridistas, vamos. Sale el
equipo rival a calentar, en este caso el equipo local, el Español, que hoy perderá 0-2. Claro que sí, hoy perderá 0-2. Somos amigos, pero hoy os toca perder. Lo siento mucho con este pedazo de estadio, que tenéis un estadio de maldita madre, ¿eh? Sois tremendo, sois cariñosos. No, lo siguiente. Real Madrid, ole, ole. Venga, venga, pitad, amigo, pitad. Que te mato, vámonos. Pa, 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 pa. Último entrenamiento, último ejercicio antes de entrar a la boca de vestuarios, a los vestuarios a cambiarse. Esos vestuarios que no sabemos, tenemos la incertidumbre en el Real Madrid, en el Bernabéu, que qué es lo que va a pasar. Así que empieza el partido, vámonos. Empieza a silbar el RCD Stadium, no pasa nada. ¿Qué dices, Jesusillo? No te escucho. ¿El qué? Sí, está ahí Caireta también. ¡Vamos ahí! Real Madrid, la 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 la. Alineació que presenta Carlo Ancelotti. Amb Courtois, 3, Militao, 4, Alaba, 8, Kroos, 9, Benzema, 10, Modric, 15, Valverde, 17, Lucas Vázquez, 18, Rodrigo, Vinicius, 22. Un poquito más de garbo, hombre. Con el 9, Karim. Casar, 11, Asensio, 12, Camavinga, 19. Ya verás ahora la del Español, tío. 23, Mendy, 24. Ya verás. Que empieza la del Español. Y la del Español, Club de Fútbol. Bueno. Juego de espectáculo de luces. Empieza el show aquí en el RCD Stadium, ¿eh? Eso es lo que necesitamos en el nuevo Bernabéu. Esto es lo que necesitamos en el New Bernabéu. Aquí estoy solito. Mirad el anillo en los videomarcadores, la U televisiva que tenemos justo en la parte del terreno de juego. Empieza el show aquí en el RCD Stadium. Hay todas las linternas activándose. La alineació que presenta Diego Martínez. ¡Fuera! Amb el 13, Lecom. 2, Oscar Gil. 5, Fernando Calero. 4, el Lele Cabrera. 14, Brian Oliván. 12, Vini Sousa. 20, Edu Expósito. 27, Rubén Sánchez. 7, Javi Guado. 9, José Lu. I amb el 10 del planter, fet a Dani Carque i renovat aquesta setmana, Sergi Busquets! Vaya ambientazo, tío. Esto es lo que necesito en un estadio, tío. Esto es lo que necesito en el nuevo Bernabéu. Esto es lo que motiva a todos los partidos, sobre todo al aficionado, porque eso al final, esto te motiva a ganar el partido. Ya luego pierdas o ganes, pero esto ya te hace tener una buena noche y una buena experiencia. Y nada más, a la Madrid. Venga, pericos, venga, hay que salir ya, que me muero de ganas de ver el partido. Qué ganas, tío, qué ganas tengo ya. Creo que nuestra oficina, nuestra cabina de transmisión hoy va a ser este lado de aquí, totalmente solipandi. No tengo a nadie, ni a mi derecha ni a mi izquierda. Toda la afición del Madrid hoy está repartida por el estadio. Empiezan a salir los suplentes, en este caso del Real Madrid. Ahí vemos a Asensio, vemos a Lunin, vemos también al resto de los suplentes entrar al pedazo banquillo que tiene el RCD Stadium, para los visitantes. Partidazo se presenta. Que salen. A ver qué espectáculo nos prometen ahora.
Salen los jugadores de cada equipo, el Español y el Real Madrid, con la banda sonora del Español sonando en todo el estadio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madridistas! ¡Vamos, madridistas! Como me encanta la tercera equipación, tío. Me encanta, tiene un color especial, como Sevilla. Somos los reyes de Europa. ¡Reyes de Europa! Somos los reyes de Europa. ¡Reyes de Europa! Somos los reyes de Europa. Ahora sí que sí, comienza el match. Lucha siempre hasta el final. Cuando Real Madrid, ale, 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 Real Madrid, ale. ¿Cómo no te voy a querer? Primeros 6 minutos de partido y el Madrid que lleva el control, totalmente el control, las ocasiones, la posesión. Empezamos bien. Falta peligrosa, bien centrado por Kroos. Ojito, defensa del Español, la despeja, sí, la despeja. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! Minuto 10 de partido. Acaba de meter, creo que ha sido Vinicius. Vaya golazo, vaya jugada, por favor. ¡Vamos! ¡Madrid! 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 ¡Ale! 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 ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa una y otra vez. ¡Madrid! 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 ¡Vamos a un córner encima! ¡Estamos on fire, amigos! Madre mía, estoy sudando, Centra, centra. La despeja el Español. Vamos, vamos, vamos. Uf. Estamos a tope con los corners. El remate de Rudiger alto, pero estamos muy bien, Apenas el Español ha llegado a puerta, creo que no ha llegado. Simplemente... Nada, no ha llegado. Minuto 20, primer córner para el Español. Va a centrar nuestro amigo y queridísimo compañero. Ojo el centro, Rudiger. Ah, no, esa la va. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera de ahí la pelota! Posible mano. Se está llevando la mano al pinganillo el árbitro. Vamos a esperar a ver si acaba la jugada porque me parece a mí que no, No. Veremos a ver por qué ha acabado la jugada. Vaya jugadorazo, vaya defensa que tenemos. Mira, queremos a la gente levantar el Real Madrid porque es que estamos jugando de perlas, tío, pero de perlas, Valverde imperial, ¿cómo defendemos, tío? Lo importante es la defensa, que el año pasado sufríamos muchísimo. Y ahora mismo, en honor a Jarque, se levanta todo el RC Stadium para aplaudir. Ahora mismo tengo la mano ocupada, pero aplaudiría, Minuto 21, siempre recordaremos a Dani Jarque. Pero seguimos, ahora mismo está despertando el Español, así que cuidadito. Ancelotti, cuidado. Modric. Ojo, cuidado. Uf. Vaya despeje de Álava un poco dudoso que se va a córner. Segundo en 5 minutos del Español, Cuando no estemos pendientes y no estemos concentrados, ya verás. Nos viene el susto. Calvito in the night. Centra. Uy.
30 tenemos el... Mira, se levanta Ancelotti. Eso es que está pasando algo. Algo está pasando, oye. No me asustéis así. Oye, quería decir una cosa. Decís, mucha gente dice del Bernabéu come pipas, come no sé qué, porque es muy grande, claro, somos una afición muy grande. Pero es que vamos a los estadios que vamos y toda la gente, excepto algunos partidos, excepto San Mamés, partidos o estadios puntuales, no he visto una comunidad de la afición que anime constantemente. Así que yo no sé, de verdad, la gente que está en contra del madridismo, de verdad, un poquito de piedad con nosotros, por favor, lo pido, Vini. Madre mía, Vinicius, ¿cómo está jugando? ¡Dios mío! Bueno, ¿a quién tenemos ahí? Pero ¿a quién tenemos ahí? A Jesucillo y Caireta. ¡Ulvo! ¡Uy, Benzema! Madre mía. ¡Vamos! ¡Corner! ¡Pítame, corner! ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo estamos? Madre mía, no hay quien nos tosa. A ver, cross. Corner de nuevo. Minuto casi 40, llevamos como 2528 corner a nuestro favor. Despeja. La primera ocasión con peligro del Español. Minuto casi 42. ¿Qué pasa aquí? Madre mía, el Español que ha revivido. Tenemos el Español revivido. Madre mía, es que me duele el culo de estar ahí sentado. Tengo que moverme. Ojo con el Español, Minuto... Yo que sé qué minuto es. Pero está reviviendo el Español. ¡Real Madrid, ale! ¡Real Madrid, ale! ¡Real Madrid! Uy. Vale, Courtois, esa es tuya. Ahí va el verde de mi vida. ¡Vamos, Benzema! ¡Ay, qué penita que se la ha quitado! Vinicius hace lo que quiere, Hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiera. Y Benzema, es que mira, se me cae el móvil. Y ale, Real Madrid, ale. Ojito con el Español, la que ha tenido ahora, porque la salva Rudiger. Mira, se me ha puesto la piel de gallina, de gallina, Madre mía, últimos minutos de la primera parte y los tengo aquí. Va. Al córner, pierde tiempo. Vámonos al descanso. Pero, porque aquí estamos. ¡No! Tío, no me fastidies, teníamos el partido completamente en nuestras manos, tío. Es que no me fastidies, tío. Últimos minutos, aguanta un poco, tío, colega. Es que lo único que tienes que hacer, y te vas al descanso, te vas a la segunda parte con 1-0 y con buenas sensaciones. Ahora ya el Español se sube arriba y la segunda parte, ojito, aunque bueno, se pone más interesante, me callo. Nada, vamos a comernos una hamburguesa y una buena agua negra y nos vemos en la segunda parte. Hasta ahora. Madre mía, tengo la tripa llena. Salen los protagonistas al terreno de juego. Es más, acaba de empezar la segunda parte. Para este equipo. Jugada contra letal de Valverde. ¡Penalti! ¡Pero bueno! Vaya penalti, tío. Vaya penalti que nos acaban de robar, pero en nuestras narices, tío. Hemos empezado mal la segunda parte. Hemos empezado muy mal. Córner a favor del Español en el minuto 2. Casi 2 de la segunda parte. Hemos empezado dormidos. ¿Qué pasa? ¡Ay, mi chiquitito! Que ha salido a Sara a calentar. También tenemos a Camavinga y a Rodrigo in the Night calentando la banda.
el efecto de la primera parte en el que íbamos a presionar a 3/4 de campo parece que se ha esfumado por completo, ¿eh? La segunda parte hemos empezado totalmente contraria a la primera. Yo no sé qué ha pasado, ¿eh? No sé qué ha pasado en el vestuario, pero hemos salido dormidos. Real Madrid, ale, ale. Real Madrid, ale, ale. Real Madrid, ale. El Español lleva ya como 3 corners a favor en estos 3-4 minutos que llevamos de la segunda parte. Y va a lanzar el cuarto. Va. La coge Courtois, va contra. Es que no hay nadie. Está Benzema solo y está todo el Español aquí en todo su campo. Vini de las tuyas. Álava, Modric. Va, terminamos jugada. Mira, Álava, tío. Va, tío, terminamos jugada. No hay nadie, tío, no hay nadie. Madrid, ale, Real Madrid, ale, ale. ¡Uy, Benzema de mi vida! ¡Madrid! 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 ¿Qué pasa? Bien, empiezan los cambios, empieza el festival de cambios. Sale Camavinga. ¿Y quién se ha ido? Creo que se ha ido Toni Kroos. Modric, Valverde, Rodrigo y Camavinga entran. Parece que ha quitado a Modric, quiere dosificar, ha sacado a Camavinga en su lugar y ha quitado a Valverde. ¡Uah! Ha quitado a Valverde y ha metido a Rodrigo para meter profundidad también ahí con Rodrigo. Parece ser que ya Valverde estaba un poco cansado, ¿eh? Valverde que corre mucho, parece que no, pero corre mucho en todos los partidos. A ver si ahora que hemos hecho cambios, hemos hecho 2 cambios antes de llegar al 60, a ver si ahora reenganchamos el partido, porque llevamos toda la segunda parte totalmente desaparecida. Si no llega a ser por estas personas, el Real Madrid ahora mismo no existiera. Me recuerda a la roja. ¡Oh! Rodrigo de mi vida! Cuidado la contra. ¡Ay, mamá! ¡Camavinga! ¡Ay, no! ¡Atrás no, hombre! ¡Benzema! ¡Rodrigo! No, tío, no. Hay que decir que el Español está jugando muy bien, ¿eh? Parece que ahora hemos remontado un poquito el vuelo, pero el Español ha remontado también esa defensa que tiene un poquito, que tenía esta primera parte un poquito floja, ¿eh? Pausa de hidratación. A ver si sale Hazard ya. A ver. No, aún no hay nadie preparado. Vamos, Camavinga. Dásela a Benzema. Camavinga. ¡Ay, el disparo! ¡Kroos! ¡Gol! Fuera de juego. Sí, fuera de juego. Pero vamos, está comprobado que mete el Real Madrid y se levanta todo el estadio, ¿eh? ¡Lo! ¡Hasta el final! ¡Hey! Falta peligrosa del Real Madrid al borde del área. Va a centrar, parece que es Toni Kroos a los mandos. Pita el árbitro, centra. Nada, muy flojillo, muy flojillo. Nadie ha ido el Real Madrid a rematar. Oye, ahora que estamos por aquí, mirad esta parte de la esquina del fondo donde estamos ahora mismo sentados en la afición rival. Las esquinas están sin cubrir, tío, y todo lo demás, tanto los laterales como los fondos, están totalmente cubiertos. Muy mal, muy mal. Uy. Vamos, Lucas. Vamos, Bence. Vamos, Rodri. Bence. Corner. ¿Qué pasa? ¡Es corner y punto, hombre! Autorizan el corner. Toni. Sale el portero, la coge. Muy mal. Se retira Toni Kroos y entra Ceballos en el minuto 73.
Y está ahora mismo el Español en un momento de forma buenísimo, ¿eh? Nos han fastidiado un poco el partido porque lo teníamos controlado en la primera parte y la segunda estamos un poco como un partido de tenis, ¿eh? Ida y venida. Bueno, me parece buen cambio porque Toni Kroos ya estaba asfixiado. Entramos en un momento clave, ¿eh? Minuto 80, entramos en un momento muy clave. Minuto 80 y vamos 1-1 todavía. Tiene las riendas del partido del Español. Y no me gusta nada, nada, nada. Joder, que no podemos perder, tío, no podemos empatar. Un empate es como una derrota, no, tenemos que ganar. Venga, a ver, lanza la falta. Uy, que se lía. Vamos esa contra, vamos. Me levanto y todo. Vamos a ver esa contra, Rodri. Vini para Benzema. ¡Eh! Dos penaltis a lo largo del partido, tío, de verdad. En serio, tío, 2 penaltis, colega. Además es que han sido aquí, lo he visto. ¿No lo van a revisar o qué? ¿No lo van a revisar? De momento van a hacer un cambio. ¿Quién sale? Lucas Vázquez por Carvajal. Va, venga, un poquito más, Vini. Vini. Benzema. Otra Vini. Vinicius de mi vida. Menos mal, tío, ya me estaba viendo agobiado. Así gana el Madrid. Así gana el Madrid. Hasta el final. Ahora sí que sí, me tumbo tranquilamente. Madrid, aquí uno no se puede dormir, ¿eh? Madrid. Ahora sí que sí, esto es una fiesta. Ya estaban los del patético de Madrid, los del Barça frotándose las manos, han dicho, ostras, que van a empatar el Barça, el Madrid. No. ¿Cómo no te voy a querer? Tiempo añadido, 6 minutos. 6 minutos que me tengo que ir para Madrid, que tengo que grabar en las obras, tío. Ay, madrecita, que viene el tercero. Va, uno de los últimos corners del partido va a centrar, por lo que parece que es Dani Ceballos, no me alcanza sin las gafas. ¡Gol! Uy, el 3-1, qué poquito ha faltado. ¿Ha sido penalti o qué? ¿Ha sido penalti? ¿Penalti? No, tiene pinta de fuera de juego. Primero ha sido fuera de juego y luego el penalti, hay que ser sinceros, ¿eh? Madridista de corazón y la verdad por delante. La gente empieza ya a abandonar, iba a decir, el estadio de Santiago Bernabéu. Corne ya. Están revisando, algo ha pasado, ha dicho el árbitro, esperaos. Se está acercando mucho al área del Español. Algo le están diciendo por el pinganillo. Vuelve sobre sus pasos Valvar a tomarse una cervecita. Se viene penalti. Sí, penalti. Seguro que va a tirar Benzema. Están ahí Álava, Ceballos y Rodrigo. Bueno, no sé si es Rodrigo, pero están ahí discutiendo para ver quién va a tirar el penalti. Pero creo que, a no ser que Benzema lo ceda, lo va a tirar Benzema. Pero vamos, es una locura, porque está el árbitro todavía entre los vestuarios. Así que algo está pasando entre los entrenadores que no deba ir bien. No, que han expulsado al portero. El portero expulsado y se va a poner de jugador. Se va a poner de portero un jugador. Se acaba de poner el peto. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que lo para? Yo diciendo que era penalti, simplemente estaban revisando a ver si echaban al portero o no. No es penalti, es justamente
el semicírculo que está delante de la portería, bueno, del área del portero, van a tirar una especie de falta de in the night, que no es penalti, pero está muy cerca del área y eso es mucha dificultad para el portero y sobre todo que no es portero. A ver, capitado, a ver, Benzema, entra, gol, 3-1, ¡vamos! Lo celebran como si fuese el último minuto de la Champions League, ¿eh? ¡Vamos ya! Así gana el Madrid, así gana el Madrid. Pues ha acertado la señorita Maribel Cilla. Está ahí la pobre abandonada. Yo creo que ya después de esto va a terminar el partido, ¿eh? Va a dejar a lo mejor 1 o 2 de cortesía, pero va a terminar ya el partido. Totalmente ya roto. Ahora sí que sí. Final del partido, 1-3, lo que ha dicho Maribel de Jesús. Ha acertado en el pronóstico, ahora sí que sí. Damos mucha suerte aquí en los estadios siempre que visitamos. Ojalá poder visitar más este año. Y como siempre, Courtois, siempre, nunca falla la cita. Siempre que venimos a verles, el primero que viene. Siempre. Y esto es una comunidad, señores y señoritas. Esto es el Real Madrid. Allá por donde va, crea sensaciones. ¡Real Madrid!